hermano Hernán Barcia Salazar, miembro activo de la Iglesia del Templo Alianza, según consta en el registro de miembros, y a su propia petición le extiendo carta de transferencia para la Iglesia Alianza Redimidos de la ciudad de Guayaquil. Lo mismo dice la otra carta con respecto al nombre de la esposa del hermano Hernán Barcia. Así que, hermanos, aquí tenemos a dos nuevos miembros de la Iglesia Redimidos, y en señal de bienvenida les pido que hacemos nuestras Biblias y a la cuenta de 3 les digamos: bienvenido, hermanos. 1, 2, 3. Bienvenido, hermanos. Muy bien, así que la Iglesia de Redimidos, que es tu nueva casa, esta iglesia también te pertenece, es tu iglesia desde hoy en adelante. Así que bienvenido. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazón para poder escuchar su palabra mediante el mensaje que nos trae el pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Señor, envía un avivamiento. Escuchemos con atención y reverencia. La Iglesia Redimidos tiene un énfasis siempre en la Biblia, y hay un calendario que seguimos, y según ese calendario dice que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Entonces vamos a tratar un tema muy importante que con la ayuda de Dios vamos a desarrollarlo a lo largo del capítulo 8 del libro de Nehemías. Un autor anónimo escribió lo siguiente sobre las paradojas, y les voy a leer qué es lo que este autor escribió respecto a las paradojas. Paradojas es algo que se contrapone. Y él decía: ahora tenemos autopistas más anchas, pero puntos de vistas más estrechos. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos más casas más grandes y familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo. Tenemos más títulos. Pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Nos enojamos rápidamente. Nos mantenemos despiertos hasta altas horas de la noche. Nos levantamos muy cansados. Leemos muy rara vez. Vemos demasiada televisión y casi nunca oramos. Hemos aumentado nuestra fortuna. Pero hemos reducido nuestros valores. Hemos aumentado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y mentimos frecuentemente. Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir la vida. Hemos agregado años a la vida, pero no vida a los años. Hemos ido a la luna y hemos regresado,
pero tenemos problemas en cruzar la calle y conocer a nuestro vecino y saludar a mi hermano. Hemos hecho grandes cosas, pero no cosas mejores. Hemos limpiado el aire, pero contaminado el alma. Hemos dividido el átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos más, pero logramos menos. Hemos aprendido a correr, pero no hemos aprendido a esperar. Más ganancias, pero menos moral. Más adquisiciones, pero menos amigos. Más esfuerzo y menos éxito. Estos son tiempos de comidas rápidas. Estos son tiempos de comidas rápidas y digestiones lentas. Hombres altos, pero cortos de carácter, de altas ganancias, pero de relaciones superficiales. Estos son tiempos de la paz mundial, pero de guerra doméstica. Más ocio, pero menos diversión. Más variedad de comidas, pero menos nutrición. Estos son días de 2 ingresos familiares, pero más divorcios. De casas más elegantes, pero de hogares rotos. Estos son días de 2 ingresos familiares, pero más divorcios. De casas muy elegantes, pero de hogares rotos. Estos son días de viajes rápidos, pañales desechables, y escuchen, moral desechable, de una sola noche, pastillas que sirven para todo, para estar alegres, para estar callados, para estar contentos, incluso para matar. Así son estos días. Así son estos días. Y refiriéndome a esto, un experto en encuestas escribió lo siguiente, refiriéndose a la iglesia. Las encuestas reflejan cómo las personas están en búsqueda de un refugio espiritual. Este es el momento que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene la oportunidad de ponerse firme y proclamar desde sus púlpitos que tiene una respuesta en un Redentor personal llamado Jesucristo, y no lo hacemos. La iglesia está perdiendo su voz, lamentablemente. Y un autor recopiló algunas listas de periódicos y cartas enviadas a un grupo de mega iglesias en las que cada domingo asisten miles de personas. Y escuchen lo que decían algunos pastores. Escuchen, por favor. No hay fuego ni azufre aquí, ningún mensaje bíblico, simplemente mensajes prácticos y grandiosos. Y otro dijo lo siguiente: nuestra respuesta es Dios, pero lo deslizamos al final e inclusive allí no insistimos demasiado, nada impulsivamente ni vehementemente, nada de fuego ni azufre. Nuestro pastor ni siquiera usa la palabra infierno. Llámelo evangelio suave, pero contiene la misma salvación antigua, pero con mucho menos culpabilidad.
Así se predica ahora. Megas iglesias. Y otro comentario. Los mensajes son de excelencia, pero llenos de optimismo. Y sobre todas las cosas muy breves. No se escucha sobre el pecado. Las predicaciones no suenan a predicaciones, sino a estilos urbanos de hablar. Son conversaciones con un estilo sofisticado y sociable. Hermanos de redimidos, esto es lo que se está viviendo hoy. Esto es lo que se está viviendo hoy. Prometen la satisfacción a los miembros en vez de darle la satisfacción a Dios. Y si esto es así, hermanos, y si esto es así, Dios ya no es parte de la alabanza, de la gloria y el honor. La audiencia se ha transformado en su Dios y quieren quedar bien con su Dios en minúscula, que es la audiencia. La iglesia está tratando fervientemente de dejar contento y satisfecho a su Dios con D minúscula, que son ustedes, y no al Dios vivo y verdadero, de quien dependemos todos. Hay un eslogan en algunas iglesias que dice: solo se trata de usted. Solo se trata de usted. Hermanos, no siempre la iglesia se trata de ustedes y de mí. No, se trata de Dios. Dios nos manda, no al egoísmo, sí al servicio. Se trata de esparcir el Evangelio de Jesucristo. Se trata de comprometernos apasionadamente en la proclamación del Evangelio. Que el hombre natural va camino al infierno y que necesita urgentemente de Dios. Esa debe de ser nuestra predicación. La iglesia tiene la respuesta. Debemos comunicar este Evangelio al mundo pecador como si estuvieran ahogándose. Enviaríamos salvavidas para que ellos no se ahoguen. Hermanos, no permitamos, no entibiemos el agua para que estén cómodos. No entibiemos el agua para que se encuentren muy cómodos. Digámosles que se van a ahogar si no vienen al Salvador. La promiscuidad e infidelidad del creyente refleja la conducta del mundo. El creyente egocéntrico también refleja el mundo. De esta manera, los valores y planes del creyente son los mismos que los del mundo. Y debe de haber una diferencia nosotros como la iglesia de Cristo. Hermanos, estamos en tiempo donde todos buscamos respuestas, pero lamentablemente la iglesia no las tiene. Lamentablemente muchas iglesias no las tienen. Se necesita un avivamiento de la misma manera que en Jerusalén se necesitaba un avivamiento. Sus pobladores habían terminado los muros. Los muros tenían seguridades detrás de las puertas, pero había un vacío espiritual en Jerusalén y ellos tenían todo excepto una buena relación con su Dios. Hermanos, deseo dirigir su atención a la
esta reunión de avivamiento que encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y de este libro de Nehemías, con la ayuda de Dios, vamos a ver todo este capítulo 8. Y los profesores de los seminarios llaman a este método de predicación expositivo. Vamos a analizar el capítulo 8 del libro de Nehemías para ver este avivamiento que había aquí, con la guía de nuestro buen Dios y su atención reverente, hermanos. Les invito a que juntos, a la luz de la palabra de Dios, veamos algunas características, ingredientes, como usted le quiera llamar, de un avivamiento real. Permítame una explicación respecto al avivamiento, porque también esto es importante que nosotros lo sepamos. Hermanos, el avivamiento no tiene nada que ver con los incrédulos. El avivamiento 100% tiene que ver con hijos de Dios. Aquí no nos vamos a referir ahora a nadie que no haya conocido a Cristo. El avivamiento es exclusivo para hijos de Dios. ¿Y cómo lo voy a demostrar bíblicamente? Efesios, cuando Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 1, voy a leer, para demostrarles bíblicamente que el avivamiento solo tiene que ver con personas que han aceptado a Cristo como su Salvador. Y Él os dio vida a vosotros. No pierdan la cita de base de Nehemías. Vamos rápidamente a Efesios, pero regresamos a Nehemías. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué cosa? ¿Muertos en qué? En vuestros delitos y pecados. Según este versículo, hermanos, un incrédulo es un muerto en sus delitos y pecados. Estas personas se encuentran espiritualmente muertas. No pueden formar parte de un avivamiento porque no se puede dar vida a un cadáver. A un cadáver, no. Podemos avivar a una persona que tuvo un paro cardíaco o a una persona que estaba ahogándose, dándole respiración boca a boca, golpeándole el abdomen, algunas cosas, para poder ver si cómo puede revivir, y lo podemos hacer. Entonces, hermanos, el avivamiento nada tiene que ver con ganar a un incrédulo para Cristo, no. El avivamiento es solo para creyentes. Los que no son creyentes están muertos en sus delitos y pecados. Un avivamiento advierte al creyente que está viviendo como un incrédulo. Eso hace a un creyente. Su corazón ha dejado de palpitar, se ha dejado enfriar y necesita urgentemente ser resucitado y avivado. Así como David le decía a Dios, le voy a dar algunas citas bíblicas del Salmo 119 y voy a empezar con los versículos 25. Miren lo que este salmista le decía a Dios. Miren lo que le decía. Voy a empezar con el versículo 25, Salmo 119, 25. Amén. No pierda la cita de Nehemías 8. Miren lo que decía el salmista: abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Vivifícame, revíveme, dame vida. ¿Según qué? Según su palabra, su palabra. Versículo 33 al 35. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y el 37. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad,
¿Y qué más dice? Avívame, dame vida en tu camino. Sí, hermanos. Si deprimidos nos sometemos a Dios, Él nos reavivará con sus promesas. En tiempos de Nehemías había un gran avivamiento y todos comenzaron a entender la ley de Dios. En el tiempo de Nehemías hubo un gran avivamiento y todo empezó, hermanos, ¿saben cuándo? Cuando entendieron la palabra de Dios. Y esto me lleva a mi primer punto en esta mañana, que la encontramos en el versículo 1. Voy a leer Nehemías 8:1. Y se juntó, ¿quién? Todo el pueblo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese, ¿qué cosa? El libro de la ley de Moisés, y la cual Jehová había dado a Israel. Mire, aquí hay algunas características, y este primer punto vamos a llamar: un verdadero avivamiento se revela a través de un apetito avivado por la palabra de Dios. El primer requisito. Esdras y Nehemías eran contemporáneos, a pesar de que Esdras era probablemente mucho mayor. Nehemías, como gobernador, era el líder político, y Esdras, como sacerdote y escriba, era el líder religioso. Entonces aquí tenemos un líder político, Nehemías, y un líder religioso, Esdras. Fíjense en lo que el pueblo ha pedido: traigan el libro de la ley. Ese era el clamor del pueblo. Traigan la Biblia. Cuando una familia, un individuo, un grupo de personas, una iglesia comienza a demandar las escrituras, el avivamiento está presto a suceder. Un avivamiento ocurre cuando una iglesia está hambrienta por aprender la palabra de Dios. Un avivamiento personal comienza a ocurrir cuando usted está hambriento por la palabra de Dios. Yo diría cuando la iglesia tiene pasión por un avivamiento. Pasión por un avivamiento. ¿Sí me entienden? ¿Sí se dan cuenta, hermanos? Es esencial que los hermanos, la iglesia, los hogares vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Y voy a leer ahora los versículos del 2 al 4, Nehemías 8, 2 al 4, que es el capítulo que vamos a analizar rápidamente. El sacerdote Esdras trajo la ley de la congregación, así de los hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Miren esto: desde el alba hasta el mediodía. ¿Cuántas horas leyó? 6 horas. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a la ley de Dios. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matías, Sema, Ananías, Urías, Hilcías, Masías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbanana, Zacarías y Mesulán. El libro de la ley de Moisés era probablemente en esa época el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. El pueblo, dice, prestó mucha atención a Esdras cuando leyó la palabra de Dios. Y voy a leer el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, ¿qué pasó cuando abrió el libro?
todo el pueblo estaba atento. Hermanos, y esto no termina aquí. Lo hicieron por una semana entera. ¡Qué hambre de la palabra de Dios! ¿Y por qué digo por una semana entera? Rápidamente vaya su mirada al versículo 18. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. 7 días, 6 horas diarias. Tenían pasión, hambre por aprender la palabra de Dios. Segundo punto, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande en primer lugar, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, e inclinados a tierra. Segundo punto, segundo ingrediente para tener un avivamiento es tener una actitud respetuosa ante Dios. Inclinados a tierra. Una actitud respetuosa ante Dios. Esdras alabó a Dios por quien Él es. Dios grande, dice en la primera parte. No puede haber un avivamiento, hermanos, si su Dios es un Dios pequeño. No. Un Dios pequeño puede ser chantajeado o restringido. Un Dios insignificante, un Dios débil que apenas puede cuidar la creación. Ese Dios no era el Dios de Nehemías. Si queremos un avivamiento, necesitamos un Dios grande, porque así dice su palabra. Un Dios grande. Y quiero ilustrar un poco más a este Dios, como lo hizo Isaías. Miren cómo dijo Isaías de su Dios, que es el mismo Dios de nosotros. Sin perder la cita de base de Nehemías, vámonos un ratito a Isaías, capítulo 40, y voy a leer los versículos del 15 al 31. Pero voy a ir leyendo algunos versículos, no en el mismo orden, pero vamos a ir leyendo lo que dice Isaías respecto a Dios. Isaías 40:15, empiezo con el 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas, ¿cómo? Eso hace un Dios grande. Versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen compondréis? 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, ¿qué pasa? Son como gusanos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 23. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, dice Dios. Y el 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, y todas llama por su nombre. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Eso lo hace un Dios grande. 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. Ese es un Dios grande, y su entendimiento no hay quien lo alcance. 29 al 31. Da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos en Jehová tendremos nueva fuerza, levantaremos alas como las águilas,
correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Eso solo lo hace un Dios grande, el cual nosotros y todos creemos. Este es el Dios en quien confiamos, un Dios grande, hermanos. Esperar en Jehová es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las dificultades, de las difusiones que tengamos de la vida. Significa también confiar en un Dios grande. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable. Entonces seremos pacientes cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de sus promesas que se encuentran en su palabra. ¿Y qué más? Los creyentes que tienen un Dios pequeño se quedan sin combustible, pero aquellos que contemplamos el eterno carácter de nuestro Dios, dice la Biblia que tenemos fuerzas necesarias para nuestro andar diario. Y como decía nuestro versículo en Nehemías 8:6, bendijo entonces Esdras a Jehová y dijo: Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén, amén. Ese es el Dios en quien confiaban los hijos de Dios en Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Y es el mismo Dios que confiamos hoy. Vamos a nuestro tercer punto, versículo 8, Nehemías 8:8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Por eso cuando yo les digo en los estudios bíblicos, ponga el dedo en el versículo y lea entendiendo lo que está leyendo, hermano. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y el tercer punto es, el tercer ingrediente para un avivamiento: tener una aplicación radical de las verdades bíblicas. Tener una aplicación radical de las verdades bíblicas. La palabra entender aparece aquí en el capítulo 8 de Nehemías, aparece en el versículo 2, 3, 8, 12 y 13. En todos esos versículos aparece la palabra entender, porque necesitaban ellos entender. Consideremos que desde que Moisés escribió los libros de la ley hasta la época de Nehemías habían transcurrido 1000 años. 1000 años. Además, las personas ya no hablaban ni comprendían el hebreo. Tenían corazones hebreos, pero oídos babilónicos. Necesitaban saber el significado de las palabras que ya no las sabían. Pero esto no fue todo. Veamos el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba. ¿Para qué? Para entender las palabras de la ley. La palabra entender viene del hebreo, que significa ser sabio o prudente. Ellos querían entender la palabra para poder tener la sabiduría de cómo poderla aplicar a sus vidas. Y ese era el afán de ellos. Algunas personas van a la iglesia todos los domingos, asisten a los estudios bíblicos todos los jueves, pero nada cambia en sus vidas. Nada ha cambiado en sus vidas. Hermanos, hay una gran diferencia, y escuchen bien estos dos términos. Hay una gran diferencia entre discernimiento bíblico y opinión bíblica.
lamentablemente muchos solo tienen opiniones bíblicas. No hay un discernimiento bíblico. ¿Qué pasó cuando el pueblo adquirió el discernimiento y aplicó el significado de la Biblia a su vida? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto me lleva a mi cuarto punto, que está en el versículo 9. ¿Qué pasó? Cuarto punto, versículo 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué les parece, hermano? Nuestro cuarto ingrediente para tener un avivamiento se llama arrepentimiento. Arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. Necesitamos realmente un arrepentimiento. El pueblo lloró abiertamente cuando escuchó las leyes de Dios y se dio cuenta de lo lejos que estaban en obedecerlas. Ellos escucharon la palabra de la ley y comenzaron a llorar, dicen. Nosotros, al contrario, cuando nos sentimos confrontados con la palabra, ¿qué hacemos? Los más prudentes se van, los menos prudentes señalan y dicen: me dedicó el mensaje. ¿Quién es que le está diciendo al pastor lo que yo estoy viviendo? ¿Qué ocurre? Nosotros evitamos la palabra porque nos convence y desafía internamente, pero no la obedecemos. Y mire lo que dice Hebreos 4:12. ¿Qué es lo que hace la palabra en la vida de cada uno de nosotros? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, la palabra de Dios no es simplemente una colección de palabras. Es un medio tampoco es un medio de comunicar ideas. Es viviente, cambia la vida y es dinámica al obrar en cada uno de nosotros. Con la agudeza de un bisturí, de un cirujano, que dice: revela lo que somos y lo que no somos. Eso hace la palabra de Dios. Penetra la médula de nuestra moral espiritual, discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo, tanto lo que se ve como lo que no dejan de ver. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitirle que vaya moldeando nuestra vida. Eso hace la palabra de Dios. Y esto me lleva al quinto punto, versículo 10 al 13. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, ¿por qué? Porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo, y no entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido, una vez que entendieron las palabras que les habían enseñado.
Y entonces nuestro quinto y último punto o ingrediente para tener un avivamiento, tener una actitud de gozo. Esdras les dijo que debían estar llenos de gozo, ya que tenían la oportunidad de escuchar y comprender y entender lo que Dios estaba diciendo en su palabra. Luego les dijo que celebraran y que dieran presentes a los que estuvieran en necesidad. La celebración no debe estar centrada en uno mismo, no. Esdras conectó la celebración en este momento con el dar al necesitado. Él ofreció a los necesitados una oportunidad de celebrar también. A menudo cuando celebramos y damos a otros, nos fortalecemos nosotros espiritualmente y nos llenamos de gozo. Nos llenamos de gozo. Participe, hermano, en las celebraciones que honran a Dios. Y permítalo a Dios también llenarse de gozo con su gozo. Y voy a leer el versículo 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de Dios. Después de que Esdras leyó las leyes de Dios al pueblo, las estudió, luego actuó y luego las obedeció. Ese fue el proceso. Una lectura cuidadosa de las Escrituras, hermanos, siempre llama a responder estas preguntas. ¿Qué debo hacer con este conocimiento que Dios ha dado en el día de hoy? ¿Cómo debe cambiar mi vida desde hoy en adelante? ¿Qué debo de hacer? Debemos hacer algo acerca de lo que hemos aprendido si queremos tener significado real en nuestras vidas. ¿Y de qué manera obedeció el pueblo de Jerusalén? Voy a leer los versículos 14 al 17. Mire cómo el pueblo obedeció después de haber entendido la palabra. Versículos 14 al 17. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas, se hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. En tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Hubo alegría muy grande. Hermanos, durante la fiesta de los tabernáculos, que duraba 7 días, el pueblo vivía en chozas hechas de ramas. Esta práctica fue instituida como un recordatorio de su rescate de Egipto y el tiempo que pasaron ellos en el desierto. ¿Qué ocurrió con el pueblo al obedecer? Es la pregunta finalmente. ¿Qué ocurrió con el pueblo al obedecer? Hubo gran regocijo. El discernimiento los llevó a obedecer y la obediencia les trajo gran gozo. Mire el proceso. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Porque como ustedes comprenderán, es un tema expositivo, en cada división lo hemos venido aplicando. Voy a hacer una aplicación general. Cuando un avivamiento ocurre, pasa por lo menos 4 cosas. Primero, las excusas son reemplazadas por confesión. Las excusas son reemplazadas
por confesión. El creyente que busca avivamiento deja de lado la lista de excusas favoritas y obedece. Reconoce y obedece. Las excusas tienen que ser reemplazadas por la confesión. En segundo lugar, nuestro egoísmo es reemplazado por el servicio. En tercer lugar, el consentimiento es reemplazado por el compromiso. Usted dirá, yo he confesado, yo he intentado, pero fallé. Y yo le digo, hermano, intente nuevamente y siga intentándolo si realmente está arrepentido. Si usted desea tener amigos, probablemente se bañe todos los días porque a usted no le gusta presentarse sucio. Usted, si quiere tener amigos, los jovencitos quieren tener amigas, van bien aseados y se bañan todos los días, algunos hasta 2 veces diarias. Si usted quiere tener comunión con Dios, también necesita un avivamiento diario por la palabra de Dios. Cuarto, la complacencia es reemplazada por la devoción. Usted dirá, pero sí, si mi amor por Dios fluye y refluye, todo el mundo ve como yo amo a Dios. Hermanos, la única manera de mantener un balde lleno de agua que está roto en su parte abajo y de abajo, ¿saben cuál es? Dejando la llave abierta. Si usted deja la llave abierta, de seguro que ese balde que está roto seguirá lleno. Sí. De la misma manera, hermanos, si usted necesita un avivamiento, necesita diariamente de la agua de vida que es la palabra de Dios. Diariamente. Estar dispuesto a aplicar lo que su palabra nos ha enseñado en esta mañana. Arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Tener en mente que la obediencia nos va a traer gozo siempre en ese orden. Quédese bajo la llave de agua de vida de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y de la sabiduría de Dios, en compañía del pueblo de Dios que somos todos nosotros, y de esta manera obtendremos un avivamiento para nuestras vidas. Amén.